muy buenos días. Este es mi comentario del Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Dice aquí la Biblia que después de que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, subió a una colina y vio que una gran multitud venía a su encuentro. Y se dirige a Felipe, uno de sus discípulos. Poniéndolo a prueba le pregunta: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Este Felipe había sido discípulo de Juan el Bautista y junto con Pedro y Andrés eran del pueblo de Betsaida en Galilea. Y este mismo fue quien encontró a Natanael y le habló acerca de Jesús, y este se convirtió también en discípulo. Pero también era bueno con los números, porque fue el discípulo que calculó la cantidad de dinero que se necesitaría para alimentar a los 5,000. Aquí en el versículo 7, Felipe le contesta a Jesús: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. En el siguiente versículo, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Y pues lo que yo aquí veo es que Felipe no tiene nada de fe. Sabiendo bien de números, llegó a la conclusión inmediata de que 0 era la posibilidad de poder alimentar a las personas. Pero Andrés vio una posibilidad en miles, porque le dijo: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Felipe vio el problema en su totalidad y renuncia de inmediato, frustrado porque ve que esto no es posible. Y yo le llamaría que esa es una actitud fatalista y derrotada. Pero la actitud de Andrés es un poquito más positiva, porque en efecto ve que es una enorme multitud, pero aún así dice: bueno, aquí hay algo con que empezar. El versículo 6 dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y esta parte me reta mucho, porque yo, viendo mi futuro con esta situación de la pandemia y con las cosas que están pasando, con negocios cerrando, la gente perdiendo su trabajo, y veo la situación actual del mundo entero, eso se me hace muy desafiante y también deprimente, porque si veo el panorama general, yo me puedo sentir derrotada. Y entre estos dos ejemplos, el de Felipe y el de Andrés, siento que tengo que ser más como Andrés, con un poquito más de positivismo. Y esto me recuerda a que alguien una vez me dijo: ¿cómo te comes un elefante? Y la respuesta fue: pues a cucharadas, porque 5 panes y 2 pescados es un mejor comienzo que no tener ni fe. Y sin más preámbulo, Jesús les dice: díganles a todos que se sienten. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Y dice aquí la Biblia que todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Y pues esta escritura renueva mi fe, porque lo que tengo que contar son las bendiciones, porque Jesús ya sabe cómo me va a alimentar y lo que tiene preparado para mí, y que no debo de desperdiciar los bienes que Él me da. Más adelante, al anochecer, los discípulos comenzaron a cruzar el lago a Capernaum, pero dice que poco después se levantó un fuerte viento sobre ellos y el mar se agitó mucho. Dice aquí en el versículo 19 que estaban aterrados, cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Pero Él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Como hemos visto en los capítulos anteriores, Jesús acaba de iniciar su ministerio. Sus discípulos han visto milagros, pero aún así hay mucho que construir en sus vidas. Acaban de ver cómo Jesús convierte el agua en vino, cómo sana a los enfermos en el ejemplo del paralítico, el capítulo anterior. Acaban de ser testigos de cómo da Jesús de comer a una multitud de más de 5,000 personas. Y en estos momentos ellos se encuentran aterrados,
porque ese fuerte viento agitó mucho la barca en la que ellos iban. Yo pienso que en mi vida yo he visto muchísimos milagros. Anteriormente ya les he compartido cómo Dios me trajo a Canadá y que me proveyó de muchas cosas y para mí han sido milagros muy grandes. Pero veo cómo Jesús sigue trabajando en mi vida porque las tormentas, las situaciones difíciles no van a terminar. Él se aparece aquí caminando en dirección a la barca, pero caminando sobre el agua y dice: no tengas miedo, yo estoy aquí. Dice aquí en el versículo 21, entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Y esto me hace ver que en momentos de mucha, pero mucha angustia, Jesús viene caminando sobre agua en dirección a mí, para que yo lo reciba en mi barca y juntos lleguemos al destino que Él tiene preparado para mí. Al día siguiente, la multitud buscó a Jesús y Él les dijo: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y les dice que no se preocupen por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, sino que pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Jesús no quiere que se le busque solamente por los milagros que Él puede hacer en nuestras vidas. Lo único que Él quiere es que creamos en Él. Cuando la gente le pide que haga un milagro, como Moisés cuando les dio de comer el pan del cielo, no se dieron cuenta de que Jesús hizo la transformación de los panes el día anterior. Jesús les responde: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y les dice: yo soy el pan de vida, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Y estas mismas personas que acaban de ver el milagro empiezan a murmurar en desacuerdo diciendo: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir que descendió del cielo? Y cuando Él dice: dejen de quejarse por lo que dije, me pone a pensar en cuánto a veces se critica tanto lo que se dice y lo que no se dice, y entrar en discusiones inútiles, cuando lo único que Dios quiere es que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a Jesús. Y esto provocó que muchos discípulos abandonaran a Jesús, porque dijeron: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y esto hace referencia al versículo 56, cuando dice: todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y el que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Es por eso que en el versículo 61 Jesús les dice: ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Dice aquí que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Y la respuesta de Pedro dijo: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y pues esa también es mi respuesta, porque yo me pongo a pensar: ¿a dónde puedo ir o dónde puedo estar si no está Dios conmigo? Yo les puedo decir que para mí vale más vivir bajo la sombra de Dios que estar lejos de Él, porque en realidad no tengo a dónde ir. Pues muchas gracias, ese es mi comentario por hoy y que tengan un bonito día.